Buenos Buenos días. días. Buenos días. Vamos a comenzar, por favor. Y entonces, el día de ayer estábamos viendo lo relativo a las semejanzas que había en los tres medios de defensa de la Constitución, ¿no? E hicimos una lista con algunas características que hacen que estos tres medios coincidan. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver las diferencias que existen entre estos medios de control. Y voy a ir explicándolas y ustedes les van a ir anotando. Entonces, dijimos que íbamos a hacer tres columnas. Una columna para cada uno de los medios de defensa. Entonces, fíjense bien, voy a decir la característica, la van a ir anotando dependiendo la columna en la que vaya. En la primer columna voy a dar las características, luego voy a dar las características de la segunda columna y luego voy a dar las características de la tercera columna. Y ustedes después van a poner el nombre de qué medio de control está en cada columna. Entonces voy a empezar con la primera característica. Ya sabemos que los medios de control se van a tramitar, ayer dijimos, ¿en dónde, muchachos? En los tribunales federales. En los tribunales federales, pero no hemos dicho en qué tribunales federales. Entonces, en la primera columna le vamos a poner lo siguiente. Número 1. Este medio de control se tramita ante juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación y tribunales colegiados de circuito. Y de manera excepcional, ante la Suprema Corte. Vámonos a la segunda columna, número 1 de la segunda columna. Este medio de control se tramita exclusivamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Columna número 3. Característica número 1. Este medio de control se tramita exclusivamente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Columna 1. Característica número 2 en la columna 1. Este medio de control fue creado para ser utilizado por los gobernados. Columna número 2. Característica 2.
Este medio de control fue creado para que lo inicien órganos de gobierno de cualquier poder y de cualquier nivel. Columna número 3. Característica número 2. Este medio de control fue creado para que lo utilicen poderes ejecutivo, legislativo o judicial de cualquier nivel, federal, estatal o municipal. Columna número 1. Y voy con el número 3, ¿estás de acuerdo? En la columna 1, número 3. Este medio de control se inicia en contra de normas generales o actos de autoridad o actos de cualquier autoridad. Columna número 2. Este medio de control se utiliza en contra, perdón, en la columna 1, característica 3, que se utiliza contra normas generales y actos de autoridad, de cualquier autoridad, que se consideran contrarios a la Constitución. Columna número 2, característica 3. Este medio de control se utiliza en contra de normas generales que se consideran contrarias a la Constitución. Columna número 3. Este medio de control se utiliza en contra de otro poder de cualquier nivel. Por considerar que sus actos son contrarios a la Constitución. Columna 1, número 4, en la columna 1. En este medio de control hay un litigio. Hay un pleito, una controversia, digamos. Columna número 2. En este medio de control
no hay un litigio, no hay un pleito. Columna número 3. En este medio de control, sí hay un litigio, un pleito, una controversia. Columna número 1. Este medio de control se tramita a través de un juicio que inicia con una demanda y termina con una sentencia. Con la celebración de diversas etapas procesales propias de un juicio. Columna número 2. En este medio de control, hay un escrito inicial y el dictado de una sentencia. Pero no existen las etapas propias de un juicio. Pero no existen las etapas propias de un juicio. Columna número 3. En este medio de control hay una demanda, se termina con una sentencia y hay etapas procesales características de todo juicio o propias de un juicio. Columna número 1. ¿Qué característica voy? Número 6. ¿A 6 ya? Ah, caray. Sí. Columna número 1. En este medio de control existe la figura, perdón, en este medio de control, perdón, rectifico. La resolución que se dicta, la sentencia que se dicta, es de estricto derecho. Es de estricto derecho. Columna número 2. La resolución final que se dicta en este medio de control, en la número 2, en la resolución que se dicta, ¿verdad? Le dije, en la resolución que se dicta en este medio de control, opera, en la resolución que se dicta en este medio de control, opera la suplencia
de la deficiencia de la queja. Columna número 3. La 3, en este medio de control, opera la suplencia de la deficiencia de la queja. Columna número 1. La resolución que se dicta en este medio de control tiene efectos relativos, individuales, particulares. Columna número 2. La resolución que se dicta tiene efectos generales o, entre comillas, erga, E-R-G-A, erga, omnes, O-M-N-E-S, o erga omnes, para todos. Columna número 3. La resolución que se dicta tiene efectos generales o erga omnes. ¿Cuántas características salieron en las columnas? 7, profe. 7. Digamos que estas características de cada uno de los medios de control que yo les acabo de decir, ¿sí?, son las básicas, son las elementales. Puede haber otras, pero estas son las elementales. De tal manera que si en cada columna tienes las 7 características elementales de cada medio de control, ya puedes hacer tú solito un concepto de cada uno de ellos, sin necesidad de ir a buscar a un libro. ¿Por qué? Porque ¿cómo sacas un concepto de una cosa? ¿Cómo haces el concepto de algo? Uniendo Sabiendo ¿qué? sus características. Sus características, Andrea, uniendo sus características. Ajá. Yo ya te di las características. Ahora las unes y sacas un concepto. Pero antes, vamos a ver qué medio de control está en cada columna. Ajá. A la columna 1, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Qué medio de control está en la columna 1? Amparo. Amparo. Juicio de amparo. Juicio de amparo. Ajá. ¿Por qué me dicen tan seguros que es amparo, que es juicio de amparo? Porque lo puede ejercer un gobernador. Pues esa es la principal característica, ¿no? Entonces, en la primera columna tenemos juicio de amparo. Hasta arriba le vas a poner juicio de amparo. ¿Dónde está su fundamento legal del juicio de amparo? La procedencia legal, perdón, la procedencia constitucional del juicio de amparo, ¿en qué artículo está? 103. En el 103. Entonces, arriba en la columna le vas a poner juicio de amparo y entre paréntesis le pones artículo 103 de la Constitución Federal. ¿Vamos bien? En la columna número 2, ¿qué medio de control está en la columna número 2?
Acción de inconstitucionalidad. ¿Qué opinan los demás? ¿Es correcto o incorrecto? Correcto. ¿Por Correcto. qué? ¿Por qué están tan seguros todos que son las acciones de inconstitucionalidad? Porque no hay un litigio en él. ¿Y por qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Porque el otro dice Porque lo inician órganos de gobierno. Y se usa Ah. contra normas generales. Entonces en la segunda columna tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Fundamento constitucional, Artículo 105. 105. ¿Así lo dejo? Porque todo el 105 está muy largo, ¿eh? fracción uno. ¿Seguros? Fracción Párrafo primera. dos. Fracción. Párrafo 2. Párrafo 2. Fracción primera. Fracción primera, ¿seguros? Fracción segunda. A ver, chequen la Constitución. Es fracción primera y segunda. Por eso, a ver, ojo compañera, ojo, estamos hablando en la columna 2 de qué medio. Diana Raquel, en la columna número 2, ¿de qué medio de control estamos hablando? Diana Raquel, en la columna 2, ¿qué medio encontramos en la columna 2? ¿Qué nombre le pusimos, chicos, a la columna 2? Acciones de Acciones de ¿Cuál es el inconstitucionalidad. fundamento constitucional? Artículo 105, fracción segunda. Fracción segunda. Entonces no es la 1 y la 2. No es la 1 y la 2. Es la fracción 2. Columna número 3. Obvio, ¿qué medio de control me queda en la 3? Controversias constitucionales. Controversias. Entonces en la 3 están las controversias constitucionales. Fundamento constitucional, ¿también es la 1 y la 2? Es la fracción primera. Entonces fundamento constitucional, ¿cuál es? Artículo 105, fracción primera. ¿Verdad? Fracción primera. Diana Raquel se fue, se conectó, mandó un mensaje y se fue. Tomaré nota. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, fíjate bien. De las 7 características que te di en la columna 1, ¿quién puede hacer un concepto de juicio de amparo con esas 7 características que yo te di? A ver, Ana Beatriz. Sí, profesora. Uh-huh. Con eso podría decir Uh-huh. que es un medio de control que se tramita ante juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación y tribunales colegiados de circuito. Uh-huh. Este fue creado para ser utilizado por los gobernados. Uh-huh. En ese puede encontrarse un litigio. Uh-huh. Y ¿entre quién y quién? Un litigio entre quién y quién. Por los de gobernados, entre gobernados y la autoridad. Correcto. ¿Qué más? Su procedimiento tiene etapas procesales propias de un juicio. Correcto. Y su resolución se dicta por estricto derecho. ¿Y con efectos particulares o relativos? Punto. Se acabó. Ahí está tu concepto de juicio de amparo. ¿Tuviste la necesidad de ir a buscar a un libro?
No. Y si yo te digo que mañana me traigas 3 conceptos de juicio de amparo de 3 autores que tú quieras, si tú los traes mañana, palabras más, Ana Beatriz, palabras menos, van a decir lo mismo que me acabas de decir tú. Ujú. Ahora, voy a explicar estas características, voy a explicarlas. ¿Ah? Fíjate, ahora, hicimos este cuadro con 3 columnas. Ahora, ¿sí? En estas 3 columnas hay características de uno que se comparten con otro medio de control. Y hay características de un medio de control que son totalmente antagónicas con otro medio de control. ¿Sí? A ver, el juicio de amparo. ¿Sí? ¿Con qué medio de control es totalmente antagónico? Acciones inconstitucionales. Con las acciones de inconstitucionalidad. Si tú te fijas, el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, o sea, columna número 1 y la columna número 2, son totalmente, las características de uno y otro son totalmente, ¿qué cosa? ¿Antagónicas? Contrarias, antagónicas. Ninguna característica del juicio de amparo la comparte ¿quién? Las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad. Ajá. Pero el juicio de amparo, algunas características las comparte ¿con quién? Con las controversias. Con las controversias constitucionales. Entonces, las controversias constitucionales en algunas cosas coinciden en características ¿con quién? Con el juicio de amparo. Con el juicio de amparo. Y algunas características de las controversias constitucionales también coinciden ¿con quién? Con las acciones de inconstitucionalidad. Con las acciones de inconstitucionalidad. Lo que quiere decir lo siguiente, que las acciones de inconstitucionalidad, que algunas, más bien, que las controversias constitucionales, algunas características de las controversias son propias del juicio de amparo y otras características de las controversias son propias de las acciones de inconstitucionalidad. O sea que las controversias tienen características de los otros 2 medios de control. Por eso en algunos libros vas a encontrar que a las controversias constitucionales se les llama medio de control mixto. ¿Por qué medio de control mixto? Porque comparten las mismas características de los otros medios. Del juicio de amparo y de las acciones. Entonces, esto te lo quiero aclarar por si lees un libro y encuentras el medio de control constitucional mixto. Tú vas a decir, caray, ¿cuál es este? Son las controversias, porque tiene algunas características que son del juicio de amparo y otras características que son de las acciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, voy a explicar cada una de las características. La primera característica en la columna 1 del juicio de amparo van a conocer juzgados de distrito, unitarios, tribunales colegiados de apelación y tribunales colegiados de circuito. Y de manera muy excepcional de un amparo también podrá conocer ¿quién? La Suprema Corte. La Suprema Corte, pero esa es la excepción. ¿Sí? La regla es que conozcan juzgados de distrito,
colegiados de apelación y colegiados de circuito. ¿Estos tres son tribunales federales? Pregunto, ¿estos tres que acabo de mencionar son tribunales federales? Sí, profesora. Sí, claro que sí, claro que sí. Ayer dijimos que de los tres medios, ¿qué tribunales iban a conocer? Tribunales federales. Federales. Entonces, juzgados de distrito, colegiados de apelación, colegiados de circuito, son tribunales federales. Entonces, aquí de manera excepcional conocer a la Corte, pero ya de manera muy excepcional, por regla general, conocen estos juzgados federales, estos tribunales federales. Ajá. Ahora, de las acciones de inconstitucionalidad, ¿quién conoce? El El Pleno de la Pleno de la Suprema Suprema Corte. Corte. Ajá. El Pleno de la Suprema Corte. ¿La Suprema Corte es tribunal? Sí, ¿La Suprema Corte es tribunal? Claro que es tribunal. ¿Qué idea tienen de un tribunal, eh? ¿Qué es un tribunal? ¿Qué es un tribunal? Pregunto. una institución encargada de impartir justicia. ¿Y cómo imparte justicia, compañero? ¿En qué momento? O sea, ¿qué es impartir justicia? Pues mediante resoluciones hasta Ah, llegar a la sentencia. en una sentencia, maestra, porque cuando dicta la sentencia, ahí resuelve el pleito, ahí el tribunal resuelve el pleito. Entonces, un tribunal es un órgano de gobierno facultado para dirimir ¿qué cosa? Controversias. Controversias, pleitos. ¿En dónde las dirime, Antonio? Pues cuando dicta la sentencia, maestra, ahí está, ahí ya se resolvió. Para bien de uno y para mal de otro de los contendientes. Este es un tribunal, un órgano de gobierno que está facultado para dirimir controversias, para resolver pleitos entre el actor y el demandado mediante el dictado de una sentencia. Ese es un tribunal. ¿La Suprema Corte de Justicia tiene esta facultad? Sí. Sí. ¿La Suprema Corte es un tribunal? Claro que sí. No hasta dicen los spots, nuestro máximo tribunal en México. Pues la Suprema Corte, no hay otro. No hay otro. La Suprema Corte es el máximo tribunal en el Estado mexicano. Entonces, de una acción de inconstitucionalidad, ¿quién va a conocer? Nada más, de manera exclusiva. La Suprema Pleno. Corte. De la Corte, exactamente. Ajá. Que también es un tribunal federal. Pero fíjate, juzgados de distrito, colegiados de apelación, colegiados de circuito, que son los que conocen de amparo, ¿son tribunales federales? Sí. Sí, pero de menor jerarquía que quién. Que la Suprema Corte. Que la Suprema Corte. Entonces, de una acción de inconstitucionalidad, jamás va a poder conocer quién de una acción de inconstitucionalidad. Los gobernados. No. Los Pues algún juzgados de tipo de distrito. tribunal Los de juzgados de distrito, ni colegiado. los colegiados de apelación, ni los colegiados de circuito. Nunca vas a ver que estos tramiten una acción de inconstitucionalidad, jamás. Si tú el día de mañana como abogado tienes la necesidad de promover una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? No te vas a ir a un juzgado del fuero común, mucho menos te vas a ir a los juzgados de distrito, ni a los colegiados, ni a los de apelación, ni a los de circuito. ¿Te vas a ir a dónde? Si vas a promover una acción de inconstitucionalidad. A la Suprema Corte. Allá vas a estar litigando. Y quien litiga en la Suprema Corte, pues litiga en las grandes ligas, ¿estás de acuerdo? Porque no va a un juzgado chafa. No va a un tribunal chafa, va a un tribunal fifí. ¿Sí me explico?
Y lo mismo sucede con quién? ¿Con las Con las controversias? controversias. Con las controversias constitucionales. Sí. Entonces, si tú vas a las juntas de conciliación y argüendaje, si vas a los juzgados familiares, a los civiles, ¿están vacíos o hay muchísima gente? Hay mucha. Muchísima. Mucha gente, porque es lo común, es lo común. Son juzgados comunes, del fuero común y además corrientes. Si vas a litigar amparo, pues ya voy a litigar, pues ya un poquito más fifí, maestra, porque ya voy a andar moviéndome en qué tribunales Federales. federales. Y si tú vas a un tribunal, a un juzgado de distrito, o vas a un colegiado de apelación o a un colegiado de circuito, ¿va a estar así de gente? ¿O es mucho menos el número de gente que está ahí? Hay menos gente. Hay menos porque la justicia va siendo más selectiva. Y si tú quieres litigar un asunto en la Suprema Corte de Justicia, no, pues va a estar vacío. Son muy poquitos abogados los que litigan ¿en dónde? ¿En la Suprema Corte? En la Suprema. Muy poquitos. Entonces todavía es mucho más exclusivo litigar en la Corte. No cualquiera te tramita una acción de inconstitucionalidad, una controversia. De esto hablamos mañana. Hasta mañana, chicos. Bye. Hasta mañana, profesora. Gracias. Hasta mañana, profesora. Esto.